Muy buenas noches, ¿cómo están, queridos estudiantes? Es un gusto para mí estar aquí presente. Mi nombre es Laura Fonseca Vila, tengo 25 años de edad, nací en San José y actualmente estoy residiendo en Aquiares de Turrialba. Y hoy vengo a contarles mi historia, un poquito de mi historia. Em, Cuando yo nací con una enfermedad que se llama toxoplasmosis congénita. Congénita significa que viene de nacimiento. Es un parásito llamado Toxoplasma gondii que poco a poco se va comiendo el cerebro y afecta la parte visual. En mi caso, las consecuencias que tuve fueron glaucoma, astigmatismo, estrabismo, este, y básicamente me diagnosticaron con ceguera legal. De mi ojo derecho, de este ojo, es un ojo vago, tenía una catarata en ese ojo, me la quitaron y digamos que en terminología normal, ¿verdad? Yo veo como un 5% de ese ojo, pero en realidad es eh, una visión normal ve 20/20 y mi ojo ve 20/600. Este ojo ve 20/400. Entonces, como verán, de este ojo prácticamente es el ojo que veo. Yo veo como en un túnel y básicamente de noche soy ciega total. Utilizo bastón. Para contarles un poco más de mi historia, voy a adentrarme en la escuela, un poco el colegio y la universidad. En la escuela me hacían mucho bullying, me decían cosas como cieguita, visca. Mis notas eran bajas porque nadie sabía cómo hacerme las adecuaciones. Yo tengo una adecuación de acceso. Evidentemente es una adecuación para acceder a las necesidades que yo pues presento. Era letra grande, 18 Arial negrita, una persona que me dictara, escribir solo en pizarra blanca con pilot negro o azul, entre otras adecuaciones que yo necesitaba. Y en ese tiempo a los docentes la verdad es que se les hacía muy complicado porque la discapacidad desde los 2000 se ha considerado como algo muy, como un problema, entre comillas, porque la verdad es que la palabra problema no existe en este ámbito, ¿verdad? Para los docentes o algunos docentes que tuve en mi infancia, la discapacidad que yo tenía era papeleo, básicamente papeleo. Y era un número más y no una persona más. Hubo personas muy importantes en mi vida que realmente marcaron lo que soy yo ahora, como por ejemplo la niña Daisy en segundo grado, que ella me hizo las adecuaciones más lindas que yo podía haber tenido y me ayudó mucho emocionalmente. Pero también hubo docentes que tienen la capacidad también de marcar negativamente a un estudiante. Y como tal fue mi profesora de inglés, mi maestra de inglés, que decía que yo no iba a llegar a ningún lado, que yo no tenía nada que hacer ahí, ¿verdad? Por lo tanto, yo crecí con un trauma en inglés que me costó mucho superar. Así pasé a la escuela. Yo no me había dado cuenta que mis profesores de inglés básicamente me habían regalado las notas. Y cuando llegué al colegio, como decimos nosotros los ticos, me hicieron sonada. Porque ahí sí me tocó enfrentar a la vida real, que era inglés, era el vocabulario. Imagínense que mi ortografía era pésima porque yo tenía un estudiante que me dictaba, entonces mi ortografía era terrible. Y en inglés peor, porque en inglés auditivamente yo estaba pésimamente mal y ortográficamente también. Y así fui pasando los años en el colegio, solamente que en el colegio sí fue mucho mejor porque contaba con la ayuda de la Helen Keller, que la verdad los profesores itinerantes de ahí eran lo mejor que me pudo haber pasado. La directora, yo estuve en el colegio Presbítero Enrique Menzel, fui la última generación en la tarde, y la directora, doña Lourdes, siempre se esmeró porque yo tuviera un aula con luz, porque yo tuviera mis adecuaciones bien. Y mi mamá también, que fue un pilar muy grande, de verdad, en mi vida, porque ella siendo docente me ayudó
y yo podía defenderme. Y poco a poco fue creando un monstruo, esa es la realidad, fue creando un monstruo positivamente hablando, porque cuando yo salí del colegio, empecé a ir a reuniones en CONADIS, el Consejo Nacional para la Persona con Discapacidad, y ahí me enseñaron muchas cosas. Me enseñaron a cómo defenderme, a cómo defender a los demás y los derechos que yo tenía como ser humano. Cuando yo hice bachillerato en el colegio, hubo, yo no sé si fue un conflicto de información, pero en la vida no puede existir blanco o negro. En la vida es lo que usted necesita como ser humano, lo que usted necesita, su adecuación específica, porque todas las personas con discapacidad tenemos las accesibilidades totalmente distintas, aun cuando sea tal vez la misma discapacidad o algo parecido. Todos aprendemos diferente, todos nos desenvolvemos diferente, entonces tal vez lo que Laura Fonseca Vila necesita no es lo que Kelly Vila necesita. ¿Y por qué les digo esto? Bueno, porque en bachillerato me pusieron a escoger entre 20 Arial Negrita o 24 Arial Negrita para los exámenes. Y no, chicos, no se trata de eso, se trata de que uno como docente debe adecuarse al aprendizaje de los demás. Y debe aprender todos los días sobre las demás personas, porque nadie es igual, todos somos diferentes. Y no somos especiales, porque especiales somos todos, dijo Barney. Entonces, eso hizo que hubiera una injusticia muy grande. Yo me quedé en matemáticas y me quedé en química cuando pensé que me iba a quedar en inglés. Porque no vi ciertos números y me quedé solo por un punto en cada una. Y ahí fue cuando, después de caer en una depresión muy grande, me di cuenta que yo tenía que defender mis derechos y que yo tenía que saber cómo defender los derechos de las demás personas con discapacidad. Y fue cuando saqué un técnico en asistente legal, con todo mi discapacidad, con todo y que la gente me decía, es que visualmente usted se va a cansar, es que tal cosa. No, la Helen Keller también me ayudó con mis adecuaciones y fui a una universidad, al magíster, a sacar ese técnico y lo saqué. Entonces ese año no fue perdido, para mí fue como salir de un técnico. Y tuve tiempo para pensar en lo que quería y me hice profesora de español, estudié para profesora de español y mucha gente me dijo, Laura, es que usted no va a poder porque su visión va a tener que leer mucho, con audiolibros, con ayuda, con la tecnología lo logré, cansancio, tener tal vez que despertarme en las madrugadas o no dormir, pero en este momento yo les puedo decir que soy licenciada, que soy docente en español, por ahorita no trabajo en el MEP, sin embargo, doy clases para colegios, ¿verdad? A chicos que van a entrar a las universidades en admisión, UCR, UNA y TEC en la parte verbal, lógica verbal. Y ha sido un reto enorme, pero ha sido algo muy lindo. Y voy saliendo adelante. Yo sé que yo puedo lograr muchas cosas y para un futuro desearía muchas otras. Inclusive ser ministra de Educación Especial o poder ayudar a las demás personas con discapacidad a lograr cumplir sus sueños y sus metas, porque los límites se los pone uno mismo. Entonces, en resumidos minutos, les cuento parte de mi vida para que ustedes, futuros docentes, sepan que en sus manos está el poder marcar para bien o para mal a un niño. En sus manos está el futuro de las personas. Entonces, ese superpoder conlleva una gran responsabilidad. Muchas gracias.